Una cosa es verlo en el video y otra cosa es tenerlo de frente. Estos monumentos gigantes, importantísimos, que marcan el auge más alto que tuvo el comunismo en Bulgaria. Y esto de aquí es el monumento de Buslutska, o del Partido Comunista de Bulgaria, celebrando a la nueva nación que tanto prometía, implementando ahora las ideas del comunismo en esta región del mundo, apoyados firmemente por la Unión Soviética, que quedaba a unas cuadritas aquí bajando al fondo a la derecha. Miren estos monumentos gigantescos, futuristas, con un estilo arquitectónico que para la época esto era demasiado moderno para gritarle al mundo que el comunismo era la alternativa y que ahora están completamente abandonados, pero quedan aquí para contar la historia. Sean bienvenidos a este recorrido por el pasado comunista de los europeos. La estética es una cosa 100% soviética. Nos abre el camino aquí estas dos manos sosteniendo la llama, sosteniendo el fuego, hacia lo que será el OVNI, una de las estructuras más impresionantes de la era comunista europea. Este monumento representa la casa del Partido Comunista Búlgaro y es una estructura simbólica que queda en la cima de la montaña de Buslutska en Bulgaria. El monumento de Buslutska fue construido entre el 74 y el 81. Terminaron de construirlo 8 años antes de que se acabara el régimen comunista por aquí. Y una vez más, yo no sé qué pasa en Bulgaria. Amigos míos, que alguien nos explique qué es esto. Ese carrito de allá es el que yo alquilé. Soy, una vez más, el único turista por acá. En todos los lugares que he visitado este país, yo he sido siempre el único turista, lo cual nos permite explorar libremente esta serie de monumentos. Es increíble. Aquí están las manos que sostienen las llamas y aquí puedo yo, con mis propias manos, tocar una de ellas. Esto es sólido, macizo, pero esto por dentro, esto está hueco. Increíble que duró tan poco tiempo. Seguramente los pocos recursos que les quedaban a los del Partido Comunista los invirtieron en esta vaina. Y ahí, cuando hicieron la contabilidad del siguiente periodo, dijeron: se nos fue la plata en ese monumento. Y cayó el partido, la platica de la nación, que la invertían en este tipo de cosas para mostrarle al pueblo que todo iba bien, hasta que ya no todo iba tan bien. El propósito principal de la construcción de estos monumentos y estas estructuras era conmemorar la fundación del Partido Socialdemócrata Búlgaro. Y este espacio servía como un lugar de reunión y centro de propaganda del partido. Aquí se hacían celebraciones, eventos políticos y conferencias del mismo Partido Comunista. Y lo que llama la atención son las manos con antorchas que nos dan la bienvenida a la montaña. Estas manos con antorchas son características que simbolizan la revolución y el fervor de una nación que lucha por el espíritu y la pasión del comunismo y el progreso social. Como un símbolo de lo logramos y no nos dejaremos, venceremos. Algo así como el mismo cuento que le echan allá a los cubanos. Libertad o muerte, la misma vaina, la misma poesía. Vamos a ver allá el monumental edificio del OVNI, que a mí me apasiona mucho pensar cómo en esa época construían este tipo de estructuras futuristas gigantescas, con una visión del mundo y del comunismo tan amplia, tan exigente, tan visionaria, y que hoy está en ruinas. Vamos a ver de qué se trata ese edificio de allá. 7 minuticos manejando. Ahí llegó otro turista, vea. Vamos a ir en el pichirilo rentado, que no me han roto el vidrio todavía, a la cima. A ver si se puede entrar. Hemos llegado a una de esas estructuras que solo algunas personas en el mundo, como el señor que va en bicicleta, la niña que acaba de pasar y yo, le encontramos tal vez cierta belleza, ¿no? Será en la parte mística, será en la parte histórica, o será en lo diferente que son las estructuras de la Unión Soviética comunistas y que estén completamente abandonadas. Pues a mí por lo menos me causa gran curiosidad y encuentro algún tipo de belleza en esta rareza. El edificio OVNI del Partido Comunista Búlgaro. Vamos hasta allá a ver qué tanto nos dejan ver de él. Son unas escaleras gigantes en la cima de una de las montañas más altas aquí de la región. Y una vaina monumental que usted entrando acá siente el poder, que eso es justamente lo que querían. Una vaina intimidante y monumental. Y que para la época, bastante futurista. Potisnati y Unisheni.
bajo los pies de los esclavos y las clases trabajadoras oprimidas y humilladas. Nos ponemos de pie ante ellos. Más o menos algo así lo que dice ahí. Y ahí sí en inglés, prohibida la entrada. Algunas letras que faltan, ¿no? Y algunas letras caídas. Qué loco pensar que esto funcionó en algún momento. Tuvieron su buena época, su buen periodo. Hoy sirve para los pajaritos que vengan a poner aquí su nido. Y un ventarrón, el berraco. Pero vean estas vistas. ¡Wow! ¡Qué lindo se ve todo esto alrededor! Estas montañas verdes de Bulgaria, que es un país que me ha sabido sorprender. Prohibida la entrada, prohibida la entrada. Y es que obviamente pues muchas personas han tratado de ingresar, ¿no? Porque por dentro debe ser bien bonito verlo hoy, con esa estética y ese aspecto de abandono a los que nos gusta este tipo de vainas. Y miren la torre, gigante. Desde acá se ve monumental. Dándole la vuelta entera, no hay forma de ingresar. Tocaría traer una escalera, subir un muro. Tal vez si tuviera buenos tenis para la ocasión, pero ando enchancletado. Pero ya entendí al señor de la bicicleta. Miren esto, para hacer bicicleta de montaña está increíble. Qué bonito. Todos estos son caminos que van de montaña en montaña para usted ir libre en su bicicleta. Esto es un paraíso. Tengo en mi Google Maps un recorrido muy bonito, que esto es normalmente lo que yo hago. Esto es Bulgaria, los puntos verdes son los lugares a los que quiero ir. Ahorita entonces vamos a manejar aquí hacia las costas del Mar Negro y a subir todo este camino, donde hay algunos pueblitos interesantes de Bulgaria, ya para darle fin a este recorrido búlgaro, otros monumentos soviéticos, comunistas, sus retazos, su historia y lo que queda de ella. Una estación de policía, abandonada también. Siguiente destino, una ciudad llamada Burgas. Son 2 horas y media de manejada. Muy importante andar siempre bien conectado y con una buena eSIM en el celular. La que yo uso y le recomiendo siempre es la eSIM de Holafly. Lo lindo de una eSIM como la de Holafly es que es muy fácil de instalar. Usted selecciona el destino al que va a viajar, compra su eSIM, la instala. Antes de salir, se monta en el avión y cuando aterriza en el país que va a explorar, quita el modo avión y ya está conectado, ya tiene internet. Para buquear hoteles, para conseguir transporte, para mirar los mapas, la ruta, no perderse, usar el GPS, decirle a la mamá que llegó bien. Esta eSIM particularmente que estoy usando es la de Europa, que cubre una lista grande de países como Austria, Bélgica, Croacia, Alemania, Dinamarca, Grecia, con una sola SIM europea en este caso. Holafly tiene servicio en más de 190 destinos alrededor del mundo, de los cuales 140 de ellos son con datos ilimitados, porque sobre todo viajando, más o menos haga la cuenta, son como unas 2 gigas por día. Datos ilimitados es la mejor opción. Ahí les dejo Holafly, link en la descripción, y con el código promocional Planeta Juan reciben un 5% de descuento, para que la tengan en cuenta en sus próximas aventuras. Ahí voy a coger el auto, nos vamos al próximo destino. Gústele o no, la historia que esto representa es parte de la historia de la humanidad y es algo diferente, único, y que por fin, después de tantos años, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Burgas, allá voy. 2 horas y media manejando entre montañas hasta que llegamos aquí, a las orillas del Mar Negro. Y esto que está por detrás fue mi hotel de anoche. En un lindo lugar que uno jamás se imagina que existan este tipo de lugares en lugares tan remotos del planeta. Mi hogar de anoche, una habitación de este lindo hotel. Pero vea esto ya no es un hotel. Estas son terrazas privadas de gente que desde ahí tiene una linda vista del Mar Negro allá. Día soleado. Nos fuimos. Bienvenidos a Burgas. He dejado el auto en un lugar que parece bastante confiable. Pues hay muchos autos alrededor. El lugar que venimos a visitar está enfrente. Nada de nervios. Vamos solo a asegurarnos de que dejé el auto en un lugar seguro. Pues aquí yo no veo a nadie. Un antiguo restaurante, antiguo expendio de Coca-Cola. Hay una buena sensación de seguridad aquí. Escucho voces. Qué loco, sí, escucho algunas voces. Por aquí. Vamos a ver de qué se trata. Vamos despacito porque sí escucho unas voces aquí. Ah, sí, hay 2 señoras hablando. Pero bueno, son 2 señoras. Pensé que de pronto esta era la habitación de alguien. Un paisaje muy normal, ¿no? En estos países. Bueno, creo que estás en un buen lugar. Queridos ladrones, no hay nada por dentro. Aprendimos la lección, lo de valor está en el hotel, por si acaso. Sean bienvenidos a Burgas. Esta es una de las principales ciudades de Bulgaria y por el importante puerto que hay aquí, está la 4ª ciudad más grande del país. La 4ª ciudad más grande del país, aproximadamente unos 200.000 habitantes. Y la gente viene mucho por acá
como estas dos amables señoras, que en realidad es una señora y un chico, porque aquí queda la playa, que nos da curiosidad saber cómo es la vibra playera búlgara. Pero primero tenemos una cita muy importante. Qué raros estos paisajes, ¿no? Porque el parque pues, está muy bonito, muy verde, clima delicioso, la playa queda para allá, eso está muy bonito, con un recuerdo constante de los apartamentos de la era comunista, que todo eso está rodeado, todas las ciudades de aquí están rodeadas con este tipo de arquitectura ultra social, ultra comunista, y justo al lado ya una muestra de la arquitectura moderna ya después, y vea la diferencia, ¿eh? Ahí está, en esta sola fotografía, el antes y el después de una sociedad. ¡Qué loco! Hemos llegado, amigos. Esto de aquí atrás es el panteón de los caídos antifascistas de Burgas. Así como suena, lo escucharon bien, los caídos antifascistas de esta región. Así a simple vista se ve un monumento normal, con un diseño muy típico y muy clásico de la era comunista, de aquí inspirado en la Unión Soviética también. Esto es un monumento 100% comunista, pero que celebra a aquellos personajes que dieron la vida en la lucha contra el fascismo. Dos grandes personajes que con su cuerpo tratan de romper sus muros, o de unirlos también de alguna forma. Y que esto fue construido para celebrar los 1300 años de la formación del Estado búlgaro. Y esto de acá tiene una historia bastante cercana con el comunismo, ya que la resistencia antifascista en Bulgaria, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo fuertemente asociada con movimientos comunistas de la región. Después de la misma guerra, Bulgaria cayó bajo la influencia de la Unión Soviética y el Partido Comunista tomó el control del país, promoviendo así la memoria de la lucha antifascista como una ideología política y también forma de propaganda para darle más fuerza al Partido Comunista. Además que el estilo del monumento tiene estética y características típicas de los monumentos comunistas, que lo que buscan es que por medio de su imagen transmitan poder, transmitan heroísmo. Lo tenemos aquí todavía vivo enfrente de la playa, lugar al que vienen los turistas que se atreven a visitar este país hoy en día. Y es un país muy bonito, rodeado de este gigante y larguísimo parque, zonas verdes, pero que a su vez toda la costa está rodeada de unos edificios típicos soviéticos comunistas, que al que le gusta y al que no, no, ya veremos. Si se fijan bien, pues está cerrado esto con candado, pero ahí dentro están los nombres de los mártires, ¿no? De las personas que dieron su vida luchando contra la Alemania nazi, y algunos gaticos durmiendo adentro. Primero venga y les muestro la playa para que entiendan un poco el concepto y las fronteras de los países que bordean el Mar Negro, que ahí también la cosa se pone interesante. Bienvenidos a la playa búlgara, amigos. ¿Quién se imaginaba que en Bulgaria existían este tipo de playas? Playa del Mar Negro, agua un poquito fría, pero sabroso. Estamos a tiernos 32 grados de calor, lo cual hace que el agua fría sea la indicada para esto. Cuando la gente piensa en playa, siempre piensa en los países y los destinos de siempre. Uno nunca dice, voy a la playa en Bulgaria, porque uno no sabe que hay una playa en Bulgaria. Pero toda esta gente sí sabía que había playa aquí. Más que todo turismo local, creería yo. Mar Negro, tocaremos tus aguas. Un mar de fronteras bastante interesantes, porque si seguimos para allá, norte de Turquía, si continuamos derecho, Georgia, un país que fue parte de la Unión, Rusia queda para allá, Unión Soviética, Ucrania queda para allá, Unión Soviética, y si subimos por aquí, Rumanía, que fue comunista también, y en Bulgaria, que fueron comunistas también. El único país que bordea al Mar Negro que nunca ha sido comunista es Turquía. De resto, todos los vecinos de estas aguas han sido comunistas, y algunos de la Unión Soviética. Bueno, y yo nunca he tocado estas aguas, que las toquen mis pies. Sí, está fría pero refrescante. Y con este calor que está haciendo, de verdad que esta gente entendió cuál era el plan de hoy. Eso fue Burgas, su pasado comunista y su presente playero. Nos quedan 2 horas de recorrido a la siguiente ciudad, y ahí concluimos estos pasajes históricos de Europa del Este, especialmente allá donde dicta la bandera. Vamos a mojarnos las pantorrillas y nos vemos en 2 horitas en la ciudad de Varna, donde de paso nos vamos a despedir de este lindo país. La sorpresa del viaje.
Bienvenidos al día 3 desde la ciudad de Varna, en un hotel que deja muy claro que es un hotel, con este signo que queda justo en la terraza de mi habitación. Vea, se sale a la terraza y no cabe duda que está en un hotel de la ciudad. Vamos a conocer un poco de esta linda ciudad. Les quiero mostrar porque yo ya di una vuelta, ya conocí, llevo acá 2 días y me ha parecido de las ciudades más bonitas de este país, más interesantes. Mientras nos dirigimos al último monumento de la historia comunista soviética de este país, aprovechando que tenemos el carrito por un par de horas más. Bienvenidos a mi habitación de hotel, un lindo y clásico hotel de la ciudad. Como la gran mayoría de hoteles de aquí, 30, 40 dólares por una habitación de hotel en el centro de la ciudad, ¿no? Ahora les muestro cómo luce Varna más o menos por encima. Usted sale por este pasillo y directamente ya está en el centro de la ciudad. Estos señores que están aquí, están ahí desde anoche, están más borrachos. Pasaron la noche entera ahí bebiendo y bebiendo. Tengo pillados porque desde mi habitación los veía. Y pues esta es la ciudad de vacaciones de muchos países nórdicos donde hace mucho frío. Este es el Miami de muchos lugares en Europa y en el norte asiático. Una linda ciudad que, así nomás, para ponérselos de una en palabras cristianas. Sí. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres tú? De Cuba. ¿Vives acá? Sí, vivo aquí. ¿Y qué tal vivir en Varna? Perfecto. Sabroso, ¿no? Divino. Bueno, saludes por allá a la gente de Cuba. Claro que sí. Bueno, Gracias, chao. bienvenida. Una chica cubana viviendo en Varna, que la vida es sabrosa, confirmado. Es justo lo que les iba a decir. Esta ha sido mi ciudad favorita del país, arquitectónicamente hablando, bonita. Precios agradables, playa agradable y en verano clima agradable, espacios para la gente agradables, chéveres, una linda fuente que le dan a uno ganas de meterse al agua. 11 de la mañana, 30 y pucho grados y esto va hasta las 7, 8 de la noche. El sol se esconde aquí a las 9:30 de la noche. Y sin más que decir, tenemos una misión muy clara, muy concisa que debemos cumplir: conocer, antes de entregar al Pichirilo, el último monumento soviético y entender un poco más de la idiosincrasia de este país, del cual casi nunca se escucha hablar, pero que ha sido una de las sorpresas de este viaje. Así que, mijo, abróchese los cinturones, andiamo. Creo que lo hemos encontrado, el monumento que mejor define la amistad entre los búlgaros y la Unión Soviética. En un lugar que luce bastante soviético, no solo por el aspecto del monumento, sino por el acceso a él. Unas escaleras bien abandonadas, cosa seria, el abandono que se sufre aquí. Vea este estado de las escaleras cómo están. Yo creo que a nadie en este momento le importa recuperar este tipo de monumentos soviéticos. Yo creo que si el gobierno dijera, vamos a meter plata de los impuestos para restaurar monumentos soviéticos, la gente sale a las calles a protestar. Eso no es una prioridad y están en completo abandono. Además es que nadie quiere saber del mundo soviético, de comunismo, ni de nada de esas vainas por acá. Ya casi llegamos. Desde aquí se ve un poquito del asunto. 10 de la mañana, 30 grados de calor. Bien exigente para el físico venir a ver esta vaina. Otra muestra de que no les importa. Cuidado por donde camina, hermano. Los huecos están bien agresivos, las escaleras están chuecas, bien torcidas. Aquí en la mitad sí ven cómo se dobla, esto se mete, esto se sale, están como en diagonal. Y es que ya para 50 años de estar abandonado. Ahí ya más o menos se ve el monumento de la amistad búlgaro-soviética. Hemos subido muchas escaleras. Vea, todo eso que se ve azul allá es el Mar Negro. Y no, esto es una subida brutal, ya estoy sudando. Este chico viene aquí a subir y bajar. Con que suba y baje unas 3 veces ya está el ejercicio del día. Buen bloqueador, mijo, espero, porque qué solazo. Ahí se va a quemar hartas calorías. Aquí es donde tuvieron que haber hecho la película de Rocky Balboa. Y falta todavía, pero ya casi coronamos el último monumento soviético de esta travesía en Bulgaria. ¡Qué loco! ¡Qué impresión! Grande, imponente, poderoso. El mensaje queda claro. Vinimos para quedarnos. Somos la potencia mundial. Aquí el pueblo búlgaro, allá seguramente el ejército rojo de los soviéticos. Este es el monumento de la amistad búlgaro-soviética y es una pieza muy importante del periodo socialista en Bulgaria. Fue inaugurado en 1978, 10 años antes de que cayera el comunismo en este país. Se encuentra en la cima de la colina de Turna. Desde aquí tenemos vistas de toda la ciudad de Varna, incluyendo el Mar Negro. Este monumento, como gran parte de los monumentos
monumentos soviéticos está hecho de concreto y acero. Se destaca su gran tamaño y un diseño brutalista, que simboliza simplemente la amistad y la colaboración que existió entre Bulgaria y la Unión Soviética. Las figuras humanas son el pueblo búlgaro mirando hacia el este, hacia donde quedaba justo la Unión Soviética. Y desde aquí una vista grande de la ciudad. Pasemos por debajo de él. ¿Esto qué es? ¿Una escalera que nos lleva para dónde? ¡Wow! Una escalera que nos lleva a un hueco. Aquí a la gente le gusta mucho hacer este tipo de grafitis. No sé, tienen como una obsesión, vea, en las escaleras, en todo lado. Y ahí, de pronto en un acceso a alguna vaina así, wow, hay unas escaleras allá. Si ven por dentro, nos lleva a la cima del monumento como tal. Súper sólido, no hay forma de entrar. De pronto tenían una vista desde arriba, una mejor vista de la que tenemos aquí. Toda la ciudad de Varna, la parte moderna, todas esas casas y edificios de lujo en las montañas, la parte antigua, la parte comunista, que son todos estos edificios de viviendas de interés social. Yo creo que no puede haber un mejor lugar para despedirnos de esta mini saga de 4 videos búlgaros que hicimos. Qué lindo país. Gente de Bulgaria que habla español y que está viendo este video, los felicito. Muy lindo lugar, lindas personas y mucha historia. Nomás aquí en esta fotografía vemos la evolución completa de un país que hoy se llama Bulgaria y que está en la Unión Europea, que ha pasado por tantas cosas, tantos cambios políticos, económicos a través de los años y que sigue atravesando todavía muchos de esos. Aquí continúa el camino a entregar el carrito. Gracias Bulgaria por no robarme. Un país muy tranquilo. Y tomaré un bus en la estación de bus que debe quedar por aquí en algún lugar para ir a la capital de Rumanía, donde visitaremos algunos gitanos, conoceremos a Drácula y veremos qué más tiene ese país por ofrecer. Bulgaria, amigos míos, ahí se las dejo. Espero que les haya gustado, que han aprendido algo de este país del cual casi nadie nunca habla. Nos vemos en el próximo, desde el Monumento de la Amistad, que hoy en día no sé qué tan amistad sea, pero que aquí quedó. Saludos a la abuela soviética. Chao, Lim.